totalmente las aristas de lo que venimos viendo. Pasamos de enfermedades de poca inflamación a una enfermedad inflamatoria, a un grupo de enfermedades inflamatorias, las espondiloartritis, antes llamada espondiloartropatía seronegativas. Ese nombre también los reumatólogos lo sacamos, hoy las llamamos como espondiloartritis. ¿Qué son las espondiloartritis o como a veces lo resumimos, las SPA? Son un grupo de enfermedades inflamatorias que son de curso crónico y se caracterizan porque afectan el esqueleto axial y también las articulaciones periféricas y que se asocian muchas veces a manifestaciones extraarticulares. Más o menos lo que pasa en la artritis reumatoidea, nada más que la artritis, como que la afectación axial es casi nula o muy poco a nivel cervical. Tiene características comunes este grupo de enfermedades, tiene agregación familiar, o sea que si yo tengo un familiar de primer grado voy a tener más chance. Presentan la mayoría la positividad para el HLA-B27, negatividad para el factor reumatoideo clásico, afectación del esqueleto axial, comprometen la centesis, que ahora vamos a ver lo que es, y en general se presentan como oligoartritis, para recordar, monoartritis 1, oligo de 2 a 4, poli de 4 o más, ¿sí? Oligo, mono o poliartritis. Estas en general se presentan en articulaciones de miembros inferiores y son de forma simétrica. ¿Siempre? No. Como siempre la medicina, no es todo exacto. Son un grupo con su patrón, con su enfermedad patrón, que es la espondilitis anquilosante. Hay otras como la artritis psoriásica, la uveitis anterior, las artritis reactivas, las artritis asociadas a enfermedades inflamatorias intestinales, las espondiloartritis indiferenciadas y las espondiloartritis juveniles. El patrón es la espondilitis anquilosante. Hasta que no había resonancia se hacía todo mediante radiografía. Hoy las espondiloartritis se clasifican también si son pre-radiológicas o radiológicas, y también tenemos predominancia de compromiso axial o de compromiso periférico. El compromiso axial, sobre todo la espondilitis anquilosante, y las no radiográficas. De compromiso periférico, artritis reactivas, artritis psoriásica, artritis asociada a enfermedades inflamatorias intestinales y las indiferenciadas. Este es el HLA-B27, lo conocemos todos desde que estudiamos medicina, pero nunca sabemos bien qué es. Es un parte del complejo mayor de histocompatibilidad, donde sabemos que en diferentes partes del mundo hay prevalencia para esta positividad del HLA-B27, sobre todo, fíjense, en países nórdicos hay mayor prevalencia, y acá es lo que sería Asia o Oceanía. Y este HLA-B27 normalmente existe, pero cuando hay un misfolding o un plegamiento anómalo de este HLA-27, es el que es responsable mayor de la patología, porque esto que va a generar, bueno, aumento de ciertas interleuquinas mediante los linfocitos TH17, y que esto va a llevar a la inflamación. Fíjense que hasta hace muy poco se descubrió que el gran actor de las espondiloartritis es la entesis. Y la entesis es nada más ni nada menos que la inserción de los ligamentos y tendones y la cápsula articular a nivel ósea. Hasta hace poco se creía que era algo inerte, que no pasaba nada. Hoy se vio que es un complejo que puede generar estrés y liberación de interleuquinas proinflamatorias. Esta entesis, como le dije, fíjense que es esta inserción, y si uno lo ve histológicamente con un corte, fíjense que está el hueso y la inserción. Todas estas células que tienen sinovial, que pueden generar citoquinas proinflamatorias y liberarlas, y hoy se cree que el inicio es acá, y de acá se va extendiendo la enfermedad. ¿Qué pasa? Bueno, que hay un estrés mecánico o repetitivo, ¿sí? Que esto va a generar una activación de ciertas células, esto va a llevar a activación, y fíjense, una vez que se activan los mecanismos inflamatorios, puede haber una resolución, y no pasa nada, se repara, o si se mantiene en el tiempo lleva a una cronificación. Esto está perpetuado por ciertos factores genéticos como el B27 o alteración de la interleuquina 23, y esto va a llevar a la inflamación crónica y a la clásica patología que conocemos. Las entesis tienen cierta capacidad de liberar, como dije, ciertas citoquinas. ¿Cuáles? Sobre todo interleuquina 23, y ahora vamos a ver qué pasa. En la entesis mediada, ustedes saben que la microbiota está de moda en la medicina y muchas patologías tienen que ver con la alteración de la microbiota. Las espondiloartritis no son el caso, no son la excepción. Sabemos que la alteración de la microbiota
junto con estrés biomecánico en un paciente predisponente que tiene la positividad para el HLA-27, va a generar que la entesis se libere interleuquina 23 mediante los linfocitos T. Estos linfocitos T van a ir a activar el linfocito T. Estos linfocitos T activados van a secretar otras interleuquinas, cuáles nos importan más que nada, la 17, que es el actor principal. Y esta a su vez va a liberar el TNF-alfa, como por ejemplo pasa en la artritis reumatoidea. Esto que va a llevar a pérdida de hueso, osteoporosis, fracturas, a inflamación y a osteoproliferación, que son lo que ustedes después van a ver en la radiología como los sindesmofitos, ¿sí? A diferencia de la osteoartritis, que son los osteofitos. ¿Dónde tenemos entesis? En un montón de lados, en la fascia plantar, en el tendón de Aquiles, en las sensaciones de los ligamentos, en las esquinitas o en los vértices de la vértebra, en los epicóndilos, en las caderas. Donde hay inserción hay una entesis. Esta entesis, como le dije, va a liberar neutrófilos, va a generar una inflamación. Y fíjense acá cómo la inserción del Aquiles, esto lo estamos viendo, esto es una resonancia. Fíjense como acá no vemos nada, pero cuando hacemos el T1 vemos edema, inflamación. Y acá inicia el problema, fíjense todo esto blanco que ven acá. Esta es la clásica endesitis del tendón de Aquiles, y muchas veces los pacientes consultan por esto y pasa inadvertido porque lo que pasa es que los pacientes muchas veces no saben a quién recurrir y ven inflamación tendinosa o algo así, van al traumatólogo. El traumatólogo probablemente lo interprete, no quiero generalizar, pero generalmente como una tendinitis del Aquiles, le dan un inflamatorio, un poquito de kinesiología y sigue para adelante. Pero esto no va a mejorar. Y ahí por ahí alguien, como yo siempre veo a algún Lucio, se le ocurre que la gente le va a un reumatólogo y llega. Y no hace mucho a mí me llegó un paciente con este, y cuando nosotros vemos esto se nos prende la lamparita y decimos, este paciente probablemente tenga una espondiloartritis. O sea que a veces el debut es así. También puede debutar como una fascitis plantar. Vemos muchísimas fascitis plantar que también son tratadas, muchas no son, y otras pueden ser, se perpetúan en el tiempo, acuérdense que hay entesis ahí. Y si esto se perpetúa, estamos autorizados para estudiarlos al paciente como para descartar una espondiloartritis. Si ya pasamos a la enfermedad patrón de este grupo, la espondilitis anquilosante, bueno, es una enfermedad inflamatoria sistémica crónica que sobre todo afecta al esqueleto axial. Esta tenemos mayor prevalencia de los hombres, es 3 veces más frecuente en los hombres que en las mujeres, es la que más positividad tiene para el HLA-27. Y se ve sobre todo en gente joven, fíjense, entre 15 y 30 años, son gente en plena edad deportiva, laboral, que estén en la escuela, o sea que hay que estar atentos. Fíjense que sobre todo aumenta con las edades tempranas y después, una vez que hace un pico a los 50 años, pues, esta es la artritis reumatoidea. Fíjense, la espondilitis aumenta bien temprano y después va cayendo, con las edades más tardías no vemos tanto, vemos por ahí pacientes con espondilitis ya avanzadas. ¿Qué es lo importante que ustedes y yo como clínicos repasemos? Es el dolor lumbar inflamatorio. La lumbalgia es un motivo de consulta frecuente en todos los consultorios clínicos, reumatológicos, traumatológicos, y tenemos que tener la capacidad para diferenciar una lumbalgia inflamatoria de una lumbalgia mecánica, porque eso nos va a hacer la diferencia. Si al paciente le decimos siga con los años, haga kinesiología, o si lo empezamos a estudiar para una espondiloartritis. Característicamente la lumbalgia inflamatoria despierta al paciente de noche, cuando está en reposo, empeora en reposo y mejora con el movimiento, responde a AINES y diferente a la otra, que no es todo lo contrario, la mecánica empeora con el movimiento, responde parcialmente a AINES y jamás lo va a despertar el paciente de noche. Y estas lumbalgias se ven en pacientes menores, generalmente de 40 o 30 años. Y si uno empieza a hacer la retrospectiva cuando le llega el paciente al consultorio, tal vez la lumbalgia empezó a los 20, 18 años, fue visto muchos traumatólogos, le hicieron rezo, tenés enfermedad de disco, y nunca le hicieron el diagnóstico. O sea que ustedes acuérdense de esto, lumbalgia inflamatoria, mínimamente para pesquisarlo, derivarlo o empezar a estudiarlo. También puede presentarse, como les dije, con una oligoartritis. Fíjense esta artritis de rodilla, donde vemos el aumento del tamaño de la articulación con el gran derrame sinovial suprapatelar. Esto también puede pasar en una espondilitis anquilosante. Y como dije, la espondilitis anquilosante no solo es articular. Fíjense en este trabajo de 847 pacientes que tenían espondilitis anquilosante, el 42% había tenido una manifestación extraarticular durante su enfermedad. ¿Cuál se lleva la mayor parte? La uveitis anterior aguda.
Pasa mucho también que los oftalmólogos derivan al reumatólogo pacientes con uveitis para estudiarlos, porque tal vez como decimos, es la punta del ovillo para empezar a estudiarlos. Otras manifestaciones que se asocian, la psoriasis, las enfermedades inflamatorias intestinales y otras comorbilidades. La uveitis anterior aguda es, como dice, aguda, unilateral, de la cámara anterior del ojo, remite espontáneamente, es recurrente, si uno no la trata, va a volver, y cada uveitis puede dejar sinequias y el paciente puede perder la visión si continúa perpetrándose el cuadro. Y está íntimamente relacionada con la positividad por el HLA-27. Otras manifestaciones, bueno, psoriasis, eritema nodoso, piedma venoso y la queratoderma melanológica, más que nada en lo que son las artritis reactivas. Tiene otras manifestaciones, sí, más raras, pero bueno, existen, como las manifestaciones cardíacas, por ejemplo, la aortitis, con dilatación subaórtica por inflamación de la raíz, dilatación, engrosamiento valvular, bloqueos cardíacos o inclusive insuficiencia aórtica con insuficiencia cardíaca congestiva. Manifestaciones neurológicas puede tener subluxación atlantoaxoide, síndrome de la cola de caballo o lesiones medulares por fracturas, porque los pacientes que tienen una espondilitis anquilosante que progresa siempre es ascendente desde las sacroiliacas para arriba de forma bilateral y simétrica, la columna se torna rígida y es fácil de partirse. Ante un traumatismo mínimo se parte y eso puede generar lesiones medulares por las fracturas. Manifestaciones pulmonares son rarísimas. Puede generar una insuficiencia ventilatoria restrictiva, pero con alteración de la caja torácica. Están descritas la fibrosis bullosa del lóbulo superior, pero fíjense, en el 1%. Y no les dije, pero el predominio o la prevalencia de la espondilitis anquilosante es a raíz del 0,5% de la población, más tirando al 0,1%, o sea que no es muy frecuente. Manifestaciones gastrointestinales pueden estar si se asocian a enfermedades inflamatorias, osteoporosis, y manifestaciones renales son más raras. Antes vieron imágenes, así que repasemos un poquito las características radiológicas de la espondilitis anquilosante. Es la cuadratura de la vértebra, se torna más cuadrada, es lo que se llama squaring. Los sindesmofitos de la espondilitis anquilosante tienen una característica, son finos y gráciles, son finitos, son como puentes óseos porque son calcificaciones ligamentarias que unen un vértice de la vértebra con otro, ¿sí? Bien finito, como un puente óseo. Y a veces vemos también lo que se llama shiny corner o esquina brillante, que es la lesión de Romanus, que no es nada más ni nada menos que una entesitis a nivel del vértice de la vértebra, donde está insertado el tendón. ¿Se acuerdan que dijimos que había entesitis? Bueno, esa es la esquina brillante. Si sigue progresando el cuadro, van a ver más esclerosis, fíjense cómo se ven las esquinas brillantes, y si lo dejamos en el tiempo, lleva a la clásica caña de bambú. ¿Sí? Acá se anquilosó y esto es toda una unidad rígida donde es fácil su fractura. La radiología es tardía en estas enfermedades, porque cuando uno ve un sindesmofito ya pasó tiempo. Hoy con la resonancia tenemos diagnósticos precoces y podemos ver el edema, que es la esquina brillante, mucho antes que lo que se ve en una radiología. Entonces cuando uno tiene la clínica compatible y en el STIR, que es supresión grasa, vemos edema en los vértices de las vértebras, casi que tenemos el diagnóstico de espondilitis anquilosante. Y como dije que la afectación es ascendente de las sacroiliacas, la sacroilitis es también manera de presentación de la espondilitis. Y también en la radiología es muy difícil de ver las articulaciones sacroiliacas en una radiografía de pelvis. Es bastante complejo, hay signos, pero lo que hoy más usamos es la resonancia. ¿En qué tiempos? T1 y STIR sobre todo. Y en STIR vemos, cuando hay supresión grasa, vemos el edema en la articulación, por debajo de la línea articular. Esto, siempre con la clínica compatible, ¿sí? Hace casi diagnóstico de enfermedad. Fíjense cómo se ve el edema. Y como en todo en reumatología tenemos criterios de clasificación, no de diagnóstico. Esto nos permite juntar pacientes y clasificarlos, sobre todo para estudios de investigación. Muchas veces los usamos en diagnóstico, aunque no lo son. Entonces, en pacientes, por ejemplo, que tienen más de 3 meses con un dolor lumbar inflamatorio y tienen menos de 45 años, puede ingresar si tiene una sacroileitis por imágenes más uno de todos estos, ya hacemos el diagnóstico de espondilitis o lo clasificamos como espondilitis anquilosante. O si no tenemos esto, HLA-27 positivo más 2 de estos, que son
dolor lumbar inflamatorio, artritis, entesitis, uveitis, dactilitis, psoriasis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, buena respuesta a AINES, historia familiar o HLA-27 o PCR elevada. Si entra con el HLA-27 necesitamos 2. Si entra por sacroileitis imagenológica, con 1 basta. Lo que puede pasar es que muchas veces los pacientes solo tienen manifestaciones periféricas. Entonces, si tiene artritis, entesitis o dactilitis, le tengo que sumar alguno de estos, y si no tiene ninguno de estos, 2 de estos. Estos fíjense que tienen una sensibilidad del 79% y una especificidad del 83%. La verdad que no los usamos mucho nosotros en la clínica. Uno con la clínica y las imágenes ya hace el diagnóstico. ¿Qué tratamiento le podemos dar a los pacientes con espondilitis anquilosante? Los primeros son antiinflamatorios no esteroides porque tienen muy buena respuesta. A dosis máxima durante un tiempo no menor a 1 mes o 2 meses. Por supuesto con protección gástrica, por favor. Si esto no mejora, bueno, pasamos a los tratamientos que siguen. Ahí tenemos que diferenciar si el paciente tiene un compromiso axial o uno periférico. Donde el compromiso sea axial, no tenemos muchas vueltas. Directamente vamos a pasar a los anti-TNF. Esto es resorte del reumatólogo. Es raro que un clínico lo indique, pero yo se los digo para que lo sepan. Si tiene compromiso axial, no me sirve metotrexate, no me sirven las corticoides. Tengo que ir sí o sí a los anti-TNF. Y si no puedo usar anti-TNF, anti-interleuquina 17, porque acuérdense que era uno de los actores en la fisiopatología. Si tiene compromiso periférico, bueno, podemos usar corticosteroides locales, sulfasalazina, metotrexate o inclusive la eflumida que lo usan en la artritis reumatoidea. Y por supuesto, estos pacientes tienen que ir acompañados de educación, ejercicios, fisioterapia, terapia ocupacional y control. ¿Sí? Ver cómo, por suerte, la espondilitis es una enfermedad que evoluciona lento. Entonces no tiene una evolución tan tórpida, pero hay que tratarla. Pasamos a otra, a la hermana menor de la espondilitis anquilosante o la artritis psoriásica, que es la que más vemos, porque la frecuencia de la psoriasis es mucho más frecuente. Y es una artropatía inflamatoria que también afecta a articulaciones axiales como periféricas y que en general está asociada a la psoriasis cutánea. Dada la prevalencia alta de la psoriasis en la población, por supuesto que se ve más artritis psoriásica. Fíjense que afecta al 1 al 2% de la población, ocurre en el 10% de los pacientes que tienen psoriasis cutánea, comienza a edades tempranas, entre 20 y 40 años, la relación es igual entre hombre y mujer, y en el 75% de los pacientes la manifestación cutánea precede al compromiso articular. Esto quiere decir que en un 25% lo articular precede a lo cutáneo. Ese 25%, ojo, porque lo cutáneo tal vez está oculto y no lo vemos. Hay que buscar atrás de las orejas, en los glúteos, en la línea interglútea. Y no hace falta que el paciente tenga una psoriasis florida o tenga una eritrodermia. Con que solo tenga una plaquita de psoriasis basta para poder tener una afectación articular. Esto lo pesquisan mucho los colegas dermatólogos, donde hacen ciertas encuestas y donde les da algo positivo lo derivan inmediatamente al reumatólogo. La artritis psoriásica tiene distintos dominios, puede tener afectación periférica, axial, dactilitis o el clásico dedo en salchicha, la centesitis y la afectación de piel y uñas. Un predictor en la psoriasis de afectación articular es el compromiso unguial. Tener compromiso unguial en un paciente con psoriasis hace pensar que ese paciente pueda tener un desarrollo de una artritis psoriásica. Por eso los dermatólogos, cuando ven el compromiso unguial, inmediatamente lo derivan al reumatólogo para que le hagamos un examen físico y chequemos que no tenga compromiso articular que esté ahí subdiagnosticado. Las manifestaciones clínicas, bueno, son síntomas articulares que pueden ser agudos, insidiosos, que pueden ser de mono, oligo o poliarticulares, sobre todo en interfalángicas distales y proximales, los más frecuentes, pero se puede afectar cualquiera, a veces nos hace confundir inclusive con una artritis reumatoidea. La interfalángica del hallux, ¿se acuerdan? Dijimos que la gota afecta a la metatarsofalángica. A veces ven una inflamación en el dedo gordo del pie y piensan que es una gota y termina siendo una artritis psoriásica. Clásicamente dijimos que afecta a las distales. Y la dactilitis es esto característico, que es este dedo en salchicha, que es una inflamación difusa de la vaina que rodea los tendones de los dedos, tanto de las manos como de los pies, y da esta consistencia de un dedo gordito en salchicha. Antes les dije que la espondilitis anquilosante tiene una afectación bilateral y simétrica. La artritis psoriásica no, es asimétrico el compromiso y a veces alternante, sobre todo las sacroiliacas es asimétrico. Dijimos que puede tener compromiso unguial y compromiso extraarticular. ¿Cuáles son los tipos de artritis psoriásica? Había una descripción vieja de Molly Wright, que ya casi que no lo usamos, pero la oligoartritis es la principal, asimétrica, 70% de los pacientes. Poliartritis un 15%.
predominantemente en interfalangia cristal es un 5%, la más grave, que es la artritis mutilante, por suerte se ve muy poco, que es el 5%, y la espondilitis psoriásica también bastante bajito, que es un 5%. Esto es el clásico dedo en salchicha, ¿sí? Como es una tenosinovitis de los dedos. Fíjense acá cómo tiene afectación este dedo. Cuando vemos una mutilante realmente es un cuadro horrible, porque los pacientes tienen pérdida de la función de las manos. Son los dedos que a veces parecen telescopados, como que les sobra la piel porque se están mutilando. Fíjense el picting acá en las uñas, la afectación unguial. La psoriasis puede dar manchas en aceite, palomilla, o también este punteadito que nos hace pensar que hay un compromiso articular. Y esto es un paciente con una afectación predominantemente distal, que si hacemos memoria a la clase anterior, otra que afecta las articulaciones distales de las manos es la osteoartritis, que es el diagnóstico diferencial de la artritis psoriásica. Los criterios de Caspar son criterios viejos, se siguen usando, la verdad que se usan poco en el consultorio, pero bueno, hablan de si el paciente tiene psoriasis actual o antecedentes personales de psoriasis, si tiene el factor reumatoideo negativo, si tiene dactilitis. Estos se usan como criterios de diagnóstico. La verdad que en la práctica clínica el diagnóstico lo hacemos con la clínica y el paciente, no lo usamos, o lo hacemos digamos de una manera, el Caspar así como ni pensándolo. La artritis psoriásica ha avanzado el tratamiento, afortunadamente fue una de las que más avanzó. Hoy en día es la enfermedad que más tratamientos tiene, junto con la artritis reumatoidea, y más desarrollo hay. Acuérdense que hace mucho la artritis psoriásica se la consideraba una variante de la artritis reumatoidea. Después vimos que era otro grupo de enfermedades. Si bien el tratamiento es básicamente muy parecido a la artritis reumatoidea, se inicia con DIMARS o fármacos modificadores de la enfermedad convencionales, como pueden ser el metotrexate sobre todo, o la lesnomida. Y después tenemos la gama de biológicos, que ahí ya viene, esto es más menester del reumatólogo, donde iniciamos con anti-TNF, anti-interleuquina 17, 23, con la interleuquina 12 y 23, inhibidores de la fosfodiesterasa 4, los inhibidores de JAK, que son los últimos tratamientos que tenemos. En AR se usaron mucho antes, fueron los primeros que lo usamos, y como todo lo que está en AR lo pasamos para las otras enfermedades, empezamos a probarlo en la artritis psoriásica, y tuvo buena, y funcionó bastante bien, sobre todo lo que es periférico, ya sea el tofacitinib, el baricitinib, o el upadacitinib. Y después tenemos otros que se usan, como el abatacept, que se usa en la artritis reumatoidea, y la anti-interleuquina 6 casi no tiene uso en esta enfermedad. O sea que el tratamiento, si ustedes se acuerdan, el tratamiento de artritis reumatoidea es muy parecido, después hay que agregar algún otro, pero ya es menester del reumatólogo. Las artritis reactivas, otra manita menor de la espondilitis anquilosante. Esto es una enfermedad, una sinovitis aséptica, que es secundaria a una infección a distancia que generalmente es gastrointestinal o urogenital. Puede aparecer días o hasta 4 o 6 semanas posteriores a la infección. Si dura más de 6 meses la consideramos crónica, es raro, pero se puede cronificar, y como dijimos está dentro del grupo de las espondiloartritis porque comparte ciertas características. La describió Reiter, por eso antes la conocíamos como síndrome de Reiter. Reiter describió la tirada de artritis, uretritis y conjuntivitis. También fue descrita por 2 fisiólogos franceses, y Hipócrates ya en su tiempo había escrito algo similar, y sabemos que Cristóbal Colón tuvo una artritis reactiva. Pero Reiter, como estaba en la época nazi, lo volamos de los libros de medicina, gracias a Dios, como a Wegener, a Schubert-Strauss, y no la llamamos más síndrome de Reiter, sino artritis reactiva. Es una enfermedad de adultos jóvenes, y yo dije que tiene que ver genitourinario, muchas veces son personas que están en actividad sexual, no quiere decir que los mayores no la tengan, pero sobre todo se ven jóvenes, de 25 a 35 años, es una prevalencia baja. Yo desde que soy reumatólogo creo que vi una artritis reactiva, tal vez porque se me pasaron muchos por delante, pero no se ve tanto. Si es urogenital, el compromiso predomina en el hombre. Si es intestinal, pero están igual por ambos sexos. Y el paciente, acuérdense que el HLA-27 estaba en este grupo de enfermedades. Si el paciente tiene un HLA-27 positivo, aumenta el riesgo hasta un 25% de tener una artritis reactiva. Y el riesgo posterior de infección es del 1 al 4%. Etiopatogénicamente sabemos que los microorganismos tienen liposacáridos en su membrana celular, que esto es responsable de la inflamación en mucosa. Hemos visto ADN y ARN bacteriano en el interior de las articulaciones,
Y esto indica la existencia de bacterias vivas y metabólicamente activas, pero no cultivables en el interior de la articulación. Por eso uno, si tiene una monoartritis de rodilla, es una artritis reactiva, hace una punción articular, cultiva el líquido y le va a dar negativo, es aséptica. Tiene otras manifestaciones, ¿sí? Por ejemplo, la clamidia puede ser una causa. ¿Y qué puede dar? La oligoartritis o la monoartritis de rodilla, la balanitis, la queratormia blenorrágica, la balanitis circinada, y también puede dar afectación de las arterias ilíacas o de la columna. Fíjense que como patógenos entéricos tenemos varios: las paratifis, las salmonelas entéricas, la shigella, la yersinia, el yersinia, el campylobacter, la clamidia, que está asociada al micoplasma sobre todo al tracto genitourinario, y la clamidia pneumoniae también puede verse. En realidad cualquier germen puede haber una artritis reactiva. La verdad que estos son los más frecuentes, pero yo he visto una artritis reactiva secundaria a sífilis y hace poco también una infección urinaria o una uretritis que nunca cultivó el germen. Fíjense que hay un montón más de gérmenes, o sea que son variados. ¿Y qué tenemos de manifestaciones clínicas? Bueno, oligoartritis de grandes articulaciones, sobre todo a nivel de los tobillos, rodillas, muñecas. Puede haber dactilitis, compromiso axial, es raro pero puede pasar, y entesitis también puede tener hasta un 30% de los pacientes. Si Reiter describió la triada, la conjuntivitis se descripta, la iritis, la queratitis es más rara, síntomas cardíacos como manifestaciones aórticas, manifestaciones valvulares, es rara la pericarditis, síntomas genitourinarios puede tener uretritis en el 80% de los pacientes, prostatitis, cervicitis. Esto es importante en la mujer porque en el hombre es más evidente la secreción purulenta a veces. En la mujer está oculta, entonces necesitamos que por ahí el ginecólogo nos haga un examen ginecológico y nos diga si tiene una ginecorragia o no. Las intestinales pueden cursar con diarrea y podemos ver a nivel de la endoscopía digestiva inflamación del intestino, a veces que remedia lo que es un micromo. Componente renal es rarísimo y otros síntomas también. Sobre todo predomina la artritis, la conjuntivitis y la uretritis o cervicitis. Después tenemos manifestaciones mucocutáneas, como dije, como la queratormia blenorrágica. En los dedos podemos tener erosiones dolorosas, paronychia, en las uñas afectación unguial, la balanitis circinada, lesiones a nivel genital y úlceras a nivel oral. Y el eritema nodoso, que puede estar en varias afectaciones, es bastante inespecífico, pero bueno, hay que pensarlo. Acá tenemos la queratormia blenorrágica, la balanitis circinada, fíjense cómo tiene estas lesiones, bien de bordes circinados, la queratormia blenorrágica, fíjense cómo esto remedia lo que es una gonorrea, y la conjuntivitis bilateral que puede cursar el paciente. En el laboratorio la verdad que es bastante inespecífico porque son cero negativas. El factor reumatoideo y los citrulinos van a ser negativos, puede cursar con aumento de la eritrosedimentación y la proteína C reactiva en la fase aguda. El HLA-27 es positivo hasta en un 70% de los pacientes. Hay que tener la disponibilidad de pedirlo. El líquido articular, si uno punza la articulación, es inflamatorio, aséptico y sin cristales. Debemos solicitar serologías virales, pensar en HIV, que es otra causa de artritis reactiva, y si podemos y tenemos la sospecha, solicitar PCR para clamidia de la orina, flujo o secreción uretral, porque es una causa importante de artritis reactiva. En las imágenes vamos a tener edema de partes blandas, entesitis, pinzamiento del espacio articular, periostitis y osteopenia, puede haber opciones, aunque es muy raro, y la sacroilitis es asimétrica, con sindesmofitos exuberantes y asimétricos. Son sindesmofitos gruesos, que no son como los de las espondilitis anquilosantes, que llaman sindesmofitos de Weiswedder, pero no importa, a diferencia son más groseros. El diagnóstico, bueno, más o menos lo hicimos. Y el tratamiento, la verdad que como son patologías que rara vez se cronifican, los tratamientos son con antiinflamatorios esteroides para mejorar el dolor y que pase el evento. Se pueden usar corticoides locales en forma si es monoarticular, corticoides sistémicos si tiene una poliartritis severa y responde bastante poco. Si se cronifica, bueno, ahí ya podemos usar lo mismo que en AR, metotrexate, sulfasalazina, leflunomida, ¿sí? Y si no hay respuesta a estos fármacos, se pueden usar anti-TNF. La verdad que es raro, nunca vi, porque es muy raro que se cronifiquen tanto. Y se pueden usar terapias antibióticas si el paciente está causando una infección. O sea que el tratamiento en general es resolver el dolor del paciente y esperar que evolucione el cuadro. Bueno, ahí terminamos un poco con la espondiloartritis, lo que es